semana, porque ahora se puede hacer observación respecto de la evolución de los pacientes que ya lo traen desde el miércoles o el jueves, para poder estimar entre 4 y 10 más o menos por dónde va. En ese contexto, si se anunciara, no se ha anunciado, quiero ser muy claro en esto, si se anunciara que el lunes y tal vez hasta el martes continúa en efecto la suspensión de clases y la petición de que se suspendan actividades donde hay grandes aglomeraciones, podríamos interpretarlo como parte de este ensayo de observación para documentar bien la evolución del virus. Sí, me parece que se están, como mencionaba hace un momento, tomando una serie de medidas, digamos, con toda la prudencia y pues tratando de ser muy precisos en la observación de cómo este fenómeno se está dando. Se mencionaba ayer, por ejemplo, por el anuncio del secretario de Gobernación, de Salud, hoy mismo también, que era muy importante ver si el número de pacientes se incrementaba y también el de decesos, para tratar de observar si esto se detiene o si sigue. Y esto pues marcará, entiendo, digamos, la magnitud del enfoque o de pues el endurecimiento, entre comillas, de las medidas que deban de tomarse. Efectivamente, pues estos 3 días sin duda estarán ellos muy atentos a ese desarrollo y ver qué es lo que está ocurriendo. Me parece que los siguientes días van a ser claves para determinar hacia dónde vamos. Muy bien, pues vamos ahora a un corte y seguiremos conversando sobre la perspectiva científica que podemos tener sobre el problema de la influenza, la importancia de tener la cultura abierta de la ciencia para combatir la enfermedad. Hay un tratamiento antiviral. A la llamada, vamos ahorita a la llamada. Ok, muy bien. Eso entonces. Sí. Perfecto. Y luego tú le preguntas lo que sale. Sí, sí. Estamos de regreso en este programa especial de Canal 22 sobre la perspectiva de la ciencia, la perspectiva que nos da el conocimiento sobre el problema de la influenza. Nos acompañan en este momento el doctor Javier Cruz, el doctor Carlos Aramburu de la Hoz, coordinador de investigación científica de la UNAM, y también nos acompaña vía telefónica la doctora Blanca Lidia Barrón de la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Y bueno, lo que le quisiera preguntar, hemos estado hablando del tiempo de incubación de esta enfermedad, de la influenza, pero quisiéramos saber cuál es el tiempo en donde ya una persona en tratamiento puede dejar de ser un foco de infección. Sí, más o menos todo se resuelve aproximadamente en 7 días. Ese es el periodo realmente en el cual la persona deja de ser infecciosa. Y eso es más o menos el estándar, digamos, para... A ver, hace rato hablábamos de que... Voy a reformular la pregunta. Hace rato hablábamos de que aquí se cruza la epidemiología con la biología molecular y ciertamente con las ciencias clínicas, eso que llamamos el ojo clínico, que tiene que ver con cómo tratar y cómo, no solo cómo tratar a los pacientes de acuerdo con lo que dice el librito, sino cómo ir modificando el tratamiento sobre la marcha, sobre todo considerando que se nos habla de un virus nuevo. Este virus pertenece a la misma familia que los del catarro común, la influenza estacional que todos los años ataca en invierno. Se llaman H1N1 en honor de 2 proteínas que tienen y ahorita entraremos en detalle respecto de ellas. Pero siendo un virus nuevo, entendemos que es producto, a pesar de seguir teniendo esas 2 proteínas, H y N, entendemos que es producto de un número de mutaciones genéticas que posiblemente han sido identificadas ya en esta nueva cepa del virus. ¿Qué posibilidad hay de que esas mutaciones, puesto que han afectado la forma en que el virus actúa en los seres humanos, afecten también los tiempos tanto de incubación como este de 7 días del que nos hablaba usted? Pues digamos más o menos 7 días, porque es el tiempo en el que el organismo tarda en reconocerlo, identificarlo y reaccionar con una respuesta, iniciar una respuesta inmune específica para el virus, que es lo que nos permite recuperarnos de la infección y eliminar al virus finalmente. O sea, esta respuesta inmune específica. Por eso hablamos de más o menos 7 días. Y cuando estamos... Tiempo promedio. Cuando estamos... Sí, perdón.
porque si es, independientemente de si es un virus nuevo o es un virus con el que ya tenemos, digamos, se parece un poco, aunque no es igual a los anteriores, sí hay características, sí hay determinantes en su superficie que se parecen a otros con los que hemos tenido contacto. De hecho, pero lo importante es que el sistema inmune tardará en identificarlo específicamente y en reaccionar con una respuesta específica aproximadamente 7 días. Y de hecho eso me lleva a otra pregunta que está relacionado precisamente con la especificidad del medicamento. Puedo entender que efectivamente los medicamentos anteriores sí están creando un efecto beneficioso, curativo, pero que sería ideal también trabajar con una vacuna dentro de lo posible de la manera más específica. ¿Qué tanta investigación o qué tanto seríamos capaces de diseñar una vacuna específica para la cepa del virus del que estamos hablando y en qué tiempo podría, digamos, por decirlo así, distribuirse? Bueno, de hecho, las vacunas que estamos utilizando para la influenza son vacunas específicas que se elaboran cada año usando como dato importante la información respecto a las cepas que estuvieron circulando en el periodo invernal anterior, el inmediato anterior, y la información epidemiológica de los años anteriores. Entonces, anualmente, la Organización Mundial de la Salud analiza todos esos datos a nivel mundial y desarrolla lo que sería la formulación de la nueva vacuna. Ahorita en este momento, por ejemplo, con la información que hay del periodo anterior, está ya la propuesta de cuáles van a ser las cepas que se propone que debe llevar la vacuna para el siguiente periodo invernal en el hemisferio norte, para el ciclo 2009-2010. De hecho, les digo, esa información se analiza cada año y es una vacuna que cada año se rediseña en base a los antecedentes. Entonces, los datos con los que se cuenta son los datos epidemiológicos del periodo anterior y de lo que ha sucedido en los años anteriores, y esto nos permite hacer una perspectiva de qué tanto ha cambiado el virus, si se mantiene o no se mantiene, y proponer las cepas virales que se van a utilizar para la nueva vacuna. ¿Podemos entender, doctora Barrón, de eso, que entonces hay cierto grado de predictibilidad, es decir, cierta capacidad predictiva al analizar los datos de las temporadas anteriores de influenza para diseñar las vacunas del año en curso? Y si ese fuera el caso, entonces, ¿se ha podido identificar ya cuál fue la novedad de esta cepa que lo hace atípico respecto de lo que se había pensado que iba a ocurrir en este año? Bueno, eso es lo que se está trabajando en este momento, identificar qué cambios tiene, porque de acuerdo con las predicciones que había y los datos epidemiológicos que había hasta antes de estos casos, no había mayor problema. Las cepas que se habían estado manejando en los últimos años eran una cepa que se utilizó para el ciclo 2008-2009 y también se utilizó esa cepa para el ciclo 2007. Entonces, todo apuntaba a que, digamos, se había más o menos conservado esta cepa, pero con estos virus que tienen la capacidad de mutaciones puntuales, y que pequeñas mutaciones, y que además tienen la capacidad de sufrir de arreglos genéticos, en un momento dado se pueden presentar cambios importantes. O sea, de estas cepas de cerdo tenemos el antecedente del brote que hubo de influenza porcina en los años 67, si no mal recuerdo. Pero en todo caso, ya tenemos datos. Ya hay datos, pero en todo caso podemos hablar de que con el medicamento que se está utilizando, independientemente de que no esté atacando a la cepa que a lo mejor está apareciendo por primera vez y por lo tanto no era del todo previsible, ¿se puede curar? ¿Está teniendo eficacia en la curación? Sí, porque no es un virus totalmente distinto, es decir, sigue siendo H1N1. Si fuera otra H, otra N, entonces sí tendríamos una situación totalmente distinta. Otra H y otra N, para aclarárselo a todo el público. El humano se infecta normalmente con virus que son del tipo H1, N1, H2 o H3 o N2.
Estas son las cepas humanas. Doctora Barrón y Carlos, aquí con nosotros en el estudio, Carlos Aramburu, coordinador de investigación científica de la UNAM. H&N significa un cierto tipo de moléculas, que para hacer una caricatura a la que nos obliga la escasez de tiempo, H es hemaglutinina, es el esdrújulo con el que se le llama, es la proteína que permite que el virus gane acceso a las células que va a infectar. Correcto. N, neuroaminidasa, es una enzima, si no estoy mal, que le permite no solo reproducirse, sino salir de la célula, que le permite indemne, salir de la célula. Entonces, estas proteínas esencialmente son las mismas que H1N1, que es el virus de la influenza normal, pero solo ligeramente modificadas, no es totalmente nuevo. No es totalmente nuevo. Okay. Y por eso el brote de influenza porcina descrito en el siglo pasado fue en el año de 1976, que fue en influenza porcina con una cepa H1N1 en New Jersey, Estados Unidos. Y supongo que será necesario, de todas formas, no hoy ni mañana, porque estamos actuando apenas sobre la emergencia, pero sí en un futuro muy cercano entender exactamente cuáles fueron las diferencias para garantizar que los tratamientos van a seguir siendo efectivos y para explorar la opción que decía Pepe de una vacuna. Sugiero que eso lo examinemos al regreso de un corte, ¿te parece, Pepe? Así es, vamos a un corte y regresamos con este programa especial sobre la influenza aquí en Canal 22, La Perspectiva Científica. La vacuna que Claro. reconoce a Ok, si te parece, Estamos de regreso aquí en este programa especial de Canal 22 sobre la influenza, la perspectiva de la ciencia para entender este problema. Hemos conversado con la doctora Blanca Lidia Barrón de la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico Nacional. Le agradecemos mucho su atención, doctora. Su información ha sido muy valiosa, sobre todo esto que tiene que ver con el hecho de que, aunque no se tenga la vacuna específica, funciona. Y en México, me supongo que tenemos ya los medicamentos para tratarla de manera efectiva. Sí, definitivamente. Ha habido una vigilancia muy importante con este virus de influenza desde hace ya mucho tiempo a nivel mundial, y eso es lo que nos ha permitido salir avante en cosas tan raras como el SARS, esa infección respiratoria aguda que hubo hace algunos años. Gracias a esta vigilancia de infecciones respiratorias, para de inmediato tratar de identificar los casos de influenza que pudieran estar ocurriendo a nivel mundial. Entonces, esa vigilancia es la que nos permite tranquilidad en cuanto a este tipo de infección. Pues de verdad le agradecemos mucho, doctora, su intervención aquí en este programa especial. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Y bueno, fíjate que nos acaban de llegar cables, Javier, que hablan de un problema de la globalización, que en sus términos negativos es la globalización del virus, ¿verdad? En efecto, en realidad es una no noticia. Habla de que en Colombia se extremó la vigilancia en puertos y puntos de entrada, pero como una medida preventiva a partir de un aviso de la Organización Panamericana de la Salud. En cambio, desde Toluca nos dicen que la Secretaría de Salud del Estado de México detectó 25 nuevos posibles casos de influencia. Subrayo, lo que estoy leyendo aquí es posibles casos de influencia que podrían sumarse a los 44 confirmados hasta el momento. No son todavía cifras que se disparen, me gustaría poner en perspectiva las cosas. De acuerdo con información del CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta en Estados Unidos, la gripe, la influenza estacional normal, el H1N1 del que hablábamos hace unos momentos, cada año puede matar alrededor de 250,000 personas en todo el mundo, cada año. De modo que las cifras que tenemos no se escapan para nada de las escalas. De las escalas. Ahora bien, una pregunta importante para los dos es ¿por qué en Estados Unidos todavía no se han dado decesos? Sí, bueno, es probable que la vigilancia que se tiene, el tratamiento al que se someten, el sistema, digamos, de detección temprana de estos síntomas y la aplicación de los antivirales correspondientes esté favoreciendo este tipo de situaciones. Yo creo que
es todavía un poco temprano para saber cuáles son las similitudes o diferencias que existen entre el virus que se reportó en California y Texas con el que está siendo aquí, aunque, bueno, los datos que tenemos indican que podría ser el mismo. Pero pues hay otros elementos que participan también, como puede ser la propia fortaleza inmunológica del individuo, aspectos que tengan que ver con algunas otras enfermedades a lo mejor que están cursando simultáneamente, con aspectos que tengan que ver con desnutrición, en fin, creo que es multifactorial. Condiciones también. Ambientales de higiene, Carlos. Lo pregunto por lo Sí, siguiente, sin duda, porque sí. lo usual es que los nuevos brotes vengan del sur de Asia, de las provincias de China, en donde hay un contacto muy cercano entre la población y sus animales, los animales que se comen además, en condiciones insalubres. México en los últimos años ha tenido algunas zonas con el crecimiento, ese sí, bueno, no exponencial, pero sí alarmante de la pobreza, algunas zonas en las que estas condiciones podrían estarse dando, y sumémosle las manifestaciones del calentamiento global. ¿Eso ayudaría a explicar por qué esta nueva cepa no llegó de Asia directamente, sino que está explotando en México? Sí, esa es bueno, una pregunta muy no importante. sabemos exactamente cómo llegó a México, y sin duda estoy seguro que en este momento hay un Lo están análisis investigando. muy importante en ese sentido para tratar de eso. Se mencionaba hace un momento la globalización de este tipo de cosas. Bueno, el fenómeno de la migración, por ejemplo, sin duda puede ser un factor. Las comunicaciones que ahora son mucho más amplias que lo que ocurría en años anteriores. Un viajero que está infectado en un lado se sube en un avión, se baja en otro país, tiene condiciones, puede esto hacerlo. Creo que algunos de los aspectos que mencionaste sin duda pueden ser factores, y el otro pues son también las situaciones de hacinamiento de conglomerados. La higiene sin duda es muy importante, por eso se ha hecho tanto énfasis en ser muy cuidadoso con la higiene personal y el contacto con los demás. Y la otra, bueno, pues es la situación que se tenga de enfrentamiento con las herramientas farmacológicas, por ejemplo, para poderlo hacer. Porque afortunadamente ante la globalización de los virus tenemos también la globalización del conocimiento, ¿no? Así es. Y la intervención además me imagino que de muchas escuelas e institutos que poniendo en contacto sus bancos de información hacen más fácil el poder llegar más rápidamente a la detección y a la solución de los problemas. Ese fue un elemento clave cuando la epidemia del SARS, de la que hablaba la doctora Barrón hace un minuto, en que, coordinados por la Organización Mundial de la Salud, 11 laboratorios ayudaron a la investigación. Brevísimamente, doctor Aramburu, la UNAM, como uno de los centros de investigación central del país, junto con otros, quiero pensar que están tejiendo ya una red de centros de investigación e intercambiando información. Sí, por supuesto. En la Universidad Nacional Autónoma de México existen una serie de laboratorios que desde hace mucho tiempo se dedican al estudio de este tipo, digamos, de enfermedades virales. No es que estamos esperando que apareció hoy, pero existe una experiencia notable en varios de los institutos. Podría mencionar en el Instituto de Biotecnología, que se encuentra en Cuernavaca, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en la FES Cuautitlán. Hay grupos de investigadores con diferentes enfoques para tratar esto de forma multidisciplinaria. De hecho, les puedo comentar, hoy hubo una reunión de varios de los expertos que han venido trabajando problemas, digamos, de enfermedades virales, para tratar de formar un grupo técnico que pueda brindar un apoyo importante al sector salud. Y a través de ellos existe también una red muy amplia de colaboraciones que se hacen con otros grupos en el extranjero, de manera que la información está fluyendo. Me llamaba la atención esta mañana alrededor de esta reunión cómo en la computadora de uno de ellos estaban fluyendo continuamente los correos electrónicos desde distintos laboratorios del mundo, informando sobre la información que se estaba generando alrededor de esto, y que es sin duda muy útil para Esto es muy importante, Sí, ¿verdad? La tiene que cultura ser- abierta del conocimiento, la cultura abierta de la información para enfrentar un problema como el de la influenza desde la perspectiva de la ciencia, desde la perspectiva del conocimiento, desde la perspectiva de la información. Volvemos ahora, después de un corte, a este programa especial. De verdad, Carlos, te agradecemos mucho tu presencia aquí en los estudios de Canal 22 y continuaremos platicando, conversando con Larisa Montero de la revista Quo, quien, por cierto, nos va a hablar de los diferentes escenarios que se pueden dar cuando se habla de una epidemia. Hay un ejercicio de imaginación, un ejercicio para ver cuáles pueden ser los posibles escenarios del futuro. Vamos a hablar de ello después de un corte.
Estamos de regreso en este programa especial de Canal 22 sobre la influenza y nos acompañan, por supuesto, doctor Javier Cruz y Larisa Montero de la revista Quo para hablar precisamente de los escenarios posibles que se habían imaginado si es que se diera una catástrofe, una epidemia, cuáles son los pasos que se habían supuesto y cuáles son los que estamos viviendo. Sí, te comento que fue una investigación de mi compañero Homero Arriaga y una servidora acerca de México ante la pandemia de la influenza. Y bueno, platicamos... ¿Pero cuándo la hicieron? La hicimos en 2007. Ajá, en 2007 para uno de los especiales. Cuando el futuro nos alcance. Así es. Y bueno, con todo el rigor y seriedad que caracteriza a esta publicación, a Cuo y al grupo editorial, bueno, pues de la mano del doctor Pablo Curi Morales, ¿no? Que él es director general del Centro de Vigilancia Epidemiológica, y del doctor Miguel Betancourt, director general de Emergencias en Salud, nos explicaron cómo se iba a dar este proceso. Ayer que empezaron a dar la noticia del cierre en los colegios, bueno, tuvimos un déjà vu, porque eso lo habíamos ya escrito hace un par de años. Y les comento que el proceso que nos dijeron es que, bueno, primero se da la alerta epidemiológica, tanto en la OMS como en las instituciones de salud aquí en México. Bueno, eso pues ya pasó, ¿no? Y se empieza a hacer la detección de los brotes con una serie de monitoreos. Se genera información para actuar, es decir, para ver qué líneas van a empezar a establecer, y se entra en acción con hospitales y centros de salud que se transforman. Una de las cosas que nos llamó mucho la atención, que nos dijeron estas autoridades, es que pues México cuenta con todo un programa de acción respecto a un panorama pues muy fatalista. Todos deseamos que no suceda, ¿no? Pero bueno, nos dijeron que cuentan, por ejemplo, con unidades móviles, con hospitales que en el momento en el que se saturen las instituciones de salud, bueno, pues en los estacionamientos, en las áreas verdes, en las grandes extensiones de terreno que se tengan disponibles, se instalan módulos de salud. Estos son pues unidades móviles, inflables, en donde se tiene capacidad hasta para 60 pacientes, ¿no? Yo creo que es muy rescatable, y ahorita continúas contándonos, decir que esto los toma por sorpresa las autoridades de salud en México, porque toman por sorpresa a todo el mundo, porque nadie decía en abril del 2009 va a pasar esto, pero no los toma impreparados, porque el trabajo que ha hecho Pablo Curi a lo largo de los años que estuvo a cargo de epidemiología en la Secretaría de Salud, entiendo que ahora está en la UNAM, esto es lo que nos dejó como legado, el hecho de poder sorprenderse, pero no estar desprevenido. De hecho, incluso imaginan otros escenarios más. Hablabas de 3 fases, ¿no? Sí. La primera fase es la que nos estás planteando, la que estamos tal vez viviendo, la primera fase que es la de detección. ¿Cuáles son las otras 2 fases que esperamos, tocamos madera de que nunca haya que llegar a ellas? Claro que sí, pues nos decían después de dar estas alertas epidemiológicas, se empieza a hacer una red de monitoreo y empiezan, por ejemplo, las unidades de comando en salud. Esto quiere decir, pues son trailers, oficinas móviles, en donde se empieza a monitorear con la OMS y con las instituciones en México para ir determinando el número de brotes, ¿no? Eso fue lo que nos explicaron. Y bueno, con un trabajo constante con los medios de comunicación para darles la información de cómo va avanzando, de las medidas que se tienen que ir dando, ¿no? Y después pues viene también este asunto del cierre de los aeropuertos. Una de las cosas que nos decían los especialistas es que las epidemias pues viajan muy rápidamente, ¿no? Y es importante establecer pues cierres a la movilidad de la población, ¿no? Entonces también se da este asunto de la notificación a los aeropuertos, a estas unidades móviles, ¿no? Y bueno, pues también a las reservas estratégicas de medicamentos, ¿no? ¿Ese es el tercer componente? Sí, ese es el tercer componente. Y bueno, nos decían también, por ejemplo, de las unidades de inteligencia para emergencias en salud. Una cosa muy interesante porque es un edificio con toda la infraestructura para casos de emergencia de este tipo, que está conectada vía satélite a todas las instituciones de salud y a la Organización Mundial de la Salud. Con lo cual esperamos, Larisa, Pepe, que pueda adquirirse cierto nivel de tranquilidad dentro de lo que inquietan este tipo de novedades, ¿no? Así es, lo que tenemos que combatir es la infección del rumor y lo combatimos con el conocimiento de la ciencia, con la cultura abierta de la ciencia. Les agradecemos realmente su presencia aquí en este programa especial de Canal 22 y le agradecemos también a nuestro auditorio el acompañarnos. Muchas gracias.